Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, específicamente en la Dirección Nacional de Política Social, coordinando el área de investigación y propuestas. Lo que voy a presentar es, en una manera muy breve, tratar de presentar una historia de la matriz de protección social del Uruguay. Me voy a centrar en 4 ejes de la presentación. Los dos primeros ejes apuntan a hacer una especie de diagnóstico muy breve, a riesgo de ser un poco caricaturesco por el tiempo con el que contamos, de la matriz de protección social del Uruguay, la situación de base en la que se encontraba el anterior gobierno del Frente Amplio y el gobierno actual con algunos cambios. Voy a presentar una herramienta de análisis de la matriz de protección social que tenemos en el Uruguay, desarrollada a iniciativa del Ministerio de Desarrollo y la Universidad de la República, en la que participaron tanto Cristian Mixa como Carmen Hidalgo, que es el repertorio de políticas sociales. Y después vamos a pasar a la parte más del futuro de esta historia de la matriz, presentando la historia de la matriz de protección social en la dimensión del pasado, presente y también los planes que tenemos con esta matriz a 5, 10 y 20 años, que se engloban en el plan estratégico que es la reforma social, lo que nos vamos a llamar la reforma social. Y por último, dentro de ese marco de la reforma social y de construir una visión integral de una matriz de protección social pública y que integre también las dimensiones privadas y civiles, los desafíos que atañen más directamente al Ministerio de Desarrollo Social, tratando de respetar la noción original, de ver cuáles serán las perspectivas y los desafíos de los Ministerios de Desarrollo. Veamos dentro de este trabajo integral con la matriz cuáles son los principales desafíos para el Ministerio. El Uruguay, una característica básica para definir y marcar alguna diferencia con lo que se ha ido hablando acá, es un país pequeño, de dimensiones pequeñas, de 3 millones de habitantes, y que históricamente ha tenido un Estado muy fuerte y de fuerte presencia y muy integrado como una institución, la principal institución de integración social en el país. Hay algunos que dicen que tuvimos primero un Estado y luego una nación. Así es que a comienzos del siglo XX Uruguay se diferenció de otros países de la región por contar con una matriz de protección social consolidada, de corte universalista y con una amplia cobertura. La bibliografía dice que se basó en 4 pilares estratégicos la consolidación de esa matriz, que fueron un sistema de asistencia sanitaria y de salud, el sistema de salud público, el sistema de educación pública, un fuerte sistema de regulaciones del mercado laboral y buenas políticas de retiro de la fuerza del trabajo. Actualmente, ese componente de un Estado muy presente y protagónico de la protección social en Uruguay se mantiene. Algunos datos, por ejemplo, que hoy se comentaban de la salud en el Uruguay, aproximadamente el 35% de las personas tiene su cobertura de salud en el sistema público y apenas creo que el 10% que lo tiene en privado, el resto es en el sistema mixto. El 77% de las personas que estudian lo hacen en el sistema público de educación y esto se acentúa aún más para el caso de los universitarios, que hoy hablamos con Carmen, creo que es 95%, me decías algo así, de los universitarios estudian en la universidad pública. Hay 3 movimientos que hay que señalar que trastocan ese tipo de composición de la matriz de protección social, que son la proliferación de programas sociales de tipo asistencial, típicamente asociados a la década del 80, que son programas específicamente orientados a mitigar algunas situaciones de carencias económicas o materiales y apuntan específicamente a eso, son típicamente programas de transferencias. Otro movimiento, el segundo, es la proliferación de programas de corte promocional más asociados a la década del 90 en el país en Uruguay, que si bien mantienen criterios de focalización y trabajan con criterios focales y se insertan en problemáticas asociadas a la pobreza, integran otros componentes más promocionales y apuntan más al desarrollo de las capacidades de las personas y se insertan también en otros servicios universales, se integran las visiones de contraprestaciones para las transferencias, por ejemplo, e introducen nuevas temáticas en la agenda de políticas sociales, también como el género, por ejemplo. Y el tercer movimiento grande a señalar en la composición de nuestra matriz de protección social uruguaya es la asunción del Frente Amplio en el año 2005. El Frente Amplio asume en el 2005 como el primer partido de izquierda que gobierna en Uruguay.
que además rompe con la hegemonía de dos partidos tradicionales que se disputaron históricamente el gobierno de Uruguay, el Partido Colorado y el Nacional. Si los compañeros de Brasil entienden que hablo muy rápido, me avisan y vamos a iniciar. En el 2005 asume el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez con un fuerte énfasis en políticas sociales. Resultados, esos tres movimientos, veamos algunas de las principales acciones del primer gobierno del Frente Amplio continuadas en el segundo en materia de políticas sociales. Se crea el Programa de Atención Nacional a la Emergencia Social, que luego se convierte en el Plan de Equidad, que es una estrategia integral y compleja de trabajo en combate a la pobreza, con fuerte componente de transferencias monetarias, pero también con el componente de complemento a esas transferencias monetarias y un enfoque de derechos humanos. Se crea el MIDES también por ley, el Ministerio de Desarrollo. Hay un incremento sostenido del gasto público social, de la inversión social medida por el gasto público social, que actualmente se estima que llegaría al 22% del Producto Bruto Interno del país. Se reinstalan los consejos de salarios, o sea, la negociación colectiva de los salarios con buenos resultados. Hay políticas fuertes hacia la formalización del empleo. Se concibe, se implementa y se desarrolla en buenos términos una reforma de la salud que, entre otras cosas, mejora mucho la calidad de las prestaciones de salud del sistema público, al tipo que también amplía la cobertura de los servicios de salud a poblaciones que no estaban contempladas hasta el momento. Hay una fuerte inversión en educación, también se da cuenta de un reclamo histórico que era del 4,5% del presupuesto del PBI destinado a la educación. Se desarrolla el Plan Ceibal, que es un plan que ha sido medio la vedette del gobierno en algún sentido, que entregó computadoras a los niños de primaria. Y se desarrolló una reforma tributaria, se instaló un nuevo sistema tributario con características fuertemente redistributivas y progresivas. Tuvo generalmente buenos resultados este tipo de iniciativas que se llevaron a cabo en políticas sociales. Señalamos algunos nomás, se redujo a la mitad de la pobreza de un periodo a otro, fue mayor aún la reducción de la indigencia. Para comparar un poco, actualmente el nivel de pobreza en ciencia, la pobreza en Uruguay alcanza al 18,6% de las personas y la pobreza extrema o la indigencia alcanza al 1,1% de las personas. Se mejoró los niveles de distribución de los ingresos. Aproximadamente 600 niños reciben, los hogares de 600 niños reciben ingresos a través de las asignaciones familiares y se estima aproximadamente que con esto se alcanzó al 80% de los hogares pobres del país. Se formó 600.000 niños. Hubo buenos desempeños en la formalización del empleo. Hoy el empleo formal alcanza el 75%. Bueno, se redujo el desempleo, el salario real creció un 30% entre 2005 y 2011 y el total de los niños de primaria recibieron las computadoras del Plan Ceibal. Presentado esto, vamos a introducir a esta herramienta que les mencioné, que es el repertorio de políticas sociales. El repertorio de políticas sociales, no lo dice en esta diapositiva, se lo voy a contar, es una iniciativa desarrollada por el MIDES y continuada también por el MIDES junto con la Universidad de la República, con el Instituto de Ciencia Política, que consistió en relevar y sistematizar información sobre el conjunto de la oferta social pública del Estado uruguayo. A tales efectos, desde el año 2006 se relevó información de programas y servicios implementados por 18 organismos nacionales y por las 19 intendencias departamentales, es decir, por el segundo nivel de gobierno. Se tiene información de más de 390 programas nacionales y de más de 350 programas departamentales. Básicamente lo que aporta esto es una herramienta clave para la gestión de la información y para la planificación y la planeación estratégica de políticas sociales. Aporta una línea de base para cualquier tipo de iniciativa que se quiera desarrollar y
y es una herramienta de gestión constante que lo estamos utilizando periódicamente con información que carga cada uno de los organismos. Un dato que se puede sacar de este repertorio, por ejemplo, es el que se presenta en la gráfica que está en pantalla, que es el de la composición de la matriz de protección social según el tipo de programa o servicio del que se trate. Si es un programa de tipo tradicional, que fueron los primeros que mencionamos, de corte universalista; si es un programa de tipo asistencial o un programa de tipo promocional. De ahí tenemos un par de datos básicos que nos dicen cómo es la matriz o cómo era hasta el año 2005. Una preponderancia de los programas de tipo tradicional y de los servicios universales públicos, que son el 44% de los casos, pero también con un fuerte peso de programas de tipo no tradicional, sean asistenciales o promocionales, y a su vez de todo eso se señala que casi la mitad de las iniciativas fueron creadas a partir del 2005. Entonces tenemos 3 o 4 rasgos básicos de esta matriz, que son la preponderancia de los servicios universales con el protagonismo del Estado en la prestación de servicios sociales, pero también un fuerte componente de programas focales, asistenciales y promocionales, y el componente nuevo, digamos, es una matriz relativamente nueva. El 50% de sus componentes, la mitad, son componentes nuevos. Entonces, este es el panorama al 2008, digamos. Y este es el panorama en el que esta segunda gestión del Frente Amplio toma la partida y dice, bueno, sobre esto vamos a trabajar y construir una visión, una matriz integrada que funcione efectivamente como un sistema de políticas sociales. Vamos a presentar entonces esquemáticamente cómo sería la matriz. Tenemos las grandes áreas de servicios universales o sectoriales que se orientan al 100% de la población, al 100% de los hogares. Pero también tenemos una red de programas orientados a hogares y personas que viven en situaciones de pobreza, que son aproximadamente el 12,6% de los hogares. También tenemos una red de programas orientados a trabajar en pobreza extrema, que son el 0,6% de los hogares. Este sería un esquema básico de cómo se construye la matriz uruguaya o cómo estaba construida en 2008. Ahora bien, con el repertorio podemos tener algunos datos de esto. La cantidad de programas y de organismos que operan en cada uno de esos sectores. Por ejemplo, en educación hay 77 programas implementados por 10 organismos en su componente universalista. Hay 25 programas y 6 organismos en el componente que trabaja con situaciones de pobreza. En salud hay 26 programas de corte universal y 6 organismos que implementan. Hay 6 programas en la red, digamos. Esto nos da la pauta de una cantidad de organismos trabajando en el sistema de protección social y una cantidad de oferta muy amplia. Entonces, como comentaba también Estela de Paraguay, uno de los énfasis es poner un freno en un momento y decir, bueno, capaz que lo que hace falta no es crear nuevas iniciativas, sino que hay que mejorar la calidad y hay que articular lo que existe. Existen un montón de programas, un montón de organismos metidos en la materia. Vamos a definir un poco las acciones y los papeles. Ese punto de partida, entonces, es el punto de partida de este plan estratégico, que es la reforma social, que es el plan del actual gobierno político social. La reforma social, entonces, es una estrategia articuladora de las distintas iniciativas públicas en materia de políticas sociales. Es una estrategia de corto, mediano y largo plazo de reforma de la matriz de protección social vigente. O sea, se apunta a consolidar un sistema de políticas sociales, a que realmente sea una matriz que opera como matriz. Y acá leo el objetivo que fue planteado como el objetivo de la reforma social: asegurar el pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes de Uruguay en condiciones de equidad, en especial de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social; garantizar igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo digno, servicios sociales universales y prestaciones sociales de calidad, y promover la cohesión social. Esto enmarcaba a su vez en objetivos más amplios del gobierno, que fueron los que se trazaron cuando asume el gobierno de José Mujica, que fue reducir la pobreza a un dígito, o sea, bajar los hogares pobres a menos del 10% y erradicar la indigencia. Entonces, volvemos al esquema básico de la matriz de protección social uruguaya y veamos cuáles son los planes y desafíos que se plantean en el marco de la reforma social, trabajando sobre ese punto de partida que es la matriz.
Primer desafío es el de ampliar la cobertura de la red de asistencia e integración social, que son los programas de los escalones de abajo, a población vulnerable a pobreza e indigencia. Tradicionalmente los programas de pobreza o indigencia se orientaban a personas y hogares que padecían situaciones de pobreza o indigencia. El objetivo y el desafío es el de ampliar la cobertura de esos programas a personas que, si bien superaron, en todo caso por criterios de ingreso, en condiciones de pobreza o indigencia, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad a esas situaciones. Uruguay en 2004 tuvo, a posterior de la crisis del 2001-2002, tuvo su pico máximo de pobreza, además de continuar con un periodo con una tendencia creciente de la pobreza. En 2004 se llegó a una incidencia de la pobreza del 40% de las personas aproximadamente. Hoy se estima, 7 años después, que esas personas, que un gran grupo de personas y hogares han superado la pobreza por ingresos, pero probablemente padecen otro tipo de situaciones que los tornan vulnerables a la pobreza, como la inserción precaria en el empleo, la reproducción de algunas pautas culturales de una subcultura de la pobreza que se consolida en Uruguay, una inserción precaria en el sistema educativo también. Entonces el desafío es el cambiar la correa de la asistencia e integración social, y lateralmente se vincula con el desafío de desarrollar abordajes multidimensionales de la pobreza, tanto para el criterio de selección de población como para el criterio de abordaje. Segundo desafío, el de la articulación entre los distintos componentes de la red, de los programas focalizados, desafía la planeación estratégica, el hecho de que los programas se diseñen efectivamente teniendo un horizonte de una matriz común, de que las nuevas cosas que se diseñen teniendo en cuenta a dónde se insertan, y a su vez desafía también a complementar programas que trabajan sobre las mismas situaciones o sobre las mismas poblaciones o los mismos objetivos, y en algunos casos a fusionar iniciativas. Tercer desafío, el de la articulación ascendente, el de consolidar esos objetivos de que los programas que trabajan en situaciones de vulnerabilidad efectivamente operen como mecanismos de integración a servicios sociales universales y de calidad. Cuarto desafío, consolidar como un área específica de intervención social, un área que atienda a la especial vulneración de derechos, a los nuevos riesgos. Existen un montón de iniciativas que trabajan en estas temáticas, como consumo problemático de sustancias, violencia familiar, ausencia de protección a menores. El objetivo es que eso se articule como un área de intervención y sea en sí mismo un área. Quinto y gran objetivo, consolidar una sectorial de las políticas sociales a los cuidados a las personas dependientes. Hoy Uruguay, con el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra desarrollando un sistema nacional de cuidados para personas dependientes, apuntando específicamente a personas con discapacidad y con situación de dependencia, a personas adultas mayores en situación de dependencia y a infancia, con un fuerte énfasis en primera infancia. A propósito de la participación y la participación social y de la sociedad civil, el 30 de agosto se está lanzando una agenda de debates y discusiones sobre este Sistema Nacional de Cuidado, que el objetivo es construirlo con una perspectiva participativa. El 30 de agosto es el primer debate entre sociedad civil, academia y gobierno para consolidar este sistema en una ronda de debates que en varias fechas va a alcanzar todo el territorio nacional de Uruguay. Y el sexto desafío es el de transversalizar con visiones y perspectivas transversales y un enfoque de derechos toda esta matriz, integrando la dimensión de género, ciclo de vida, étnico-racial, territorio y ambiente en el diseño mismo de las iniciativas de esta matriz. Dicho esto, y ya termino porque además me señalan que tengo poco tiempo, voy a presentar ahora la cuarta parte, que es los desafíos que específicamente atañen a un Ministerio de Desarrollo Social, en este caso al Ministerio de Uruguay, para consolidar este tipo de sistema de política social. El primer desafío y responsabilidad para el Ministerio es el de tener la visión de conjunto
y el de evaluar el sistema como un sistema. El segundo desafío es el de la coordinación, regulación y liderazgo, especialmente en los componentes de la red de asistencia. Tercer desafío, perfeccionamiento de estrategias de trabajo con pobreza y otras situaciones de vulneración de derechos. Una vez que se reconoce que la pobreza es un fenómeno multidimensional y que tiene sus propias características que además se configuran de distintas maneras según el territorio, según las poblaciones, es preciso que la política se diseñe en comprensión de esos aspectos. Perfeccionamiento de estrategias de trabajo con familias, no trabajar aisladamente sobre el individuo como el sujeto de las políticas sociales, sino tomar en cuenta la unidad familiar. Quinto desafío para el Ministerio, perfeccionamiento de las estrategias de trabajo en territorio. La dimensión territorial debería dejar de ser una palabra que se pone en el diseño para efectivamente ser un componente esencial para el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas. Y por último, un desafío a señalar es el diseño común de programas dirigidos a la vulnerabilidad social, del planeamiento estratégico. De que lo que se diseñe en consideración y en relación a lo que ya hay y con objetivos estratégicos y alineándose a ellos. Algunas herramientas y líneas de acción que cuenta hoy el MIDES para abordar estos desafíos. La visión de conjunto que aporta el repertorio de políticas sociales, tiene una Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo que evalúa la implementación de programas, aunque aún tiene el desafío de construir evaluaciones integrales del sistema de política social. Existe un gabinete social con integración de los ministerios que participan en las políticas sociales y un Consejo Nacional de Políticas Sociales que responde al gabinete social pero tiene competencias más de coordinación específica y ejecutivas. Tiene un componente fuerte de implementación de programas en el Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay, específicamente de programas que trabajan en situaciones de vulnerabilidad. Estamos desarrollando el Sistema Nacional de Cuidados. Existen y operan las mesas interinstitucionales de políticas sociales, que son el correlato del Consejo Nacional de Política Social del territorio. Son los representantes de los distintos organismos que participan en políticas sociales en sus oficinas locales. Tiene una estructura descentralizada del Ministerio con oficinas territoriales. Y por último, estamos trabajando para consolidar una unidad de diseño de planes y programas que trabaje con un protocolo de diseño de programas que ayude y exija a que los programas se diseñen con determinados patrones de calidad y con determinado ajuste a planes estratégicos y a criterios de diseño para cerrar un ciclo eficiente de diseño, implementación y evaluación de políticas sociales. Todo esto cerraría uno de los desafíos que a nivel institucional es de los más grandes, que es el de consolidar efectivamente al Ministerio de Desarrollo Social como una autoridad social. En la región, en Uruguay, existen muchas iniciativas, pero uno de los desafíos es el de institucionalizar las iniciativas en materia de política social y que no dependan de personalismos o de vientos políticos, sino que la matriz que se monte con una construcción integral efectivamente sea sostenible. Bueno,